La argentina Pilar Zeta diseñó la tapa del último disco de Coldplay, una banda británica de pop rock y rock alternativo londinense. El diseño fue un trabajo de un año. La primera reunión fue en la casa de Chris Martin, el cantante de Coldplay. De a poco, y con la ayuda de distintas imágenes impresas, empezaron a encontrar el estilo y el diseño que estaban buscando. El objetivo era conformar una pieza collage colaborativa, para así encarar el diseño definitivo de la tapa. Querían aportar a la tapa geométrica mucho color, un toque artesanal y un vuelo un poco místico. El resultado fue un juego entre la flor de la vida e imágenes de caleidoscopio, en distintos tonos y colores. ¿Qué consideraciones habrá tenido en cuenta Pilar a la hora de modelizar la idea para la tapa del disco? El desafío planteado a Pilar Zeta nos lleva a pensar en profundidad la importancia del manejo de los recursos morfológicos en el momento de construir una imagen. Percibir una imagen es mucho más que solo verla. Implica un proceso dinámico e integrado de la experiencia visual, donde la imagen constituye una totalidad unificada con una significación determinada. En el caso expuesto, luego de una serie de acciones creativas y búsqueda de técnicas, se llega a algunas definiciones de la forma en relación a la intención de comunicación. Es decir, toda imagen tiene como punto de partida la realidad observada y la idea que de ella tenemos. Al mirar una imagen, tenemos que tener en cuenta su nivel de modelización, es decir, el grado de iconicidad que posee una imagen según conserve o pierda las características de la realidad observada. La modelización de la imagen será homóloga a la realidad y estará a la vez enriquecida por nuestra experiencia y objetivada en relación a la intención de comunicación. En cuanto al nivel de iconicidad, podemos decir que tenemos dos tipos. La iconicidad baja, que es la pérdida de cualidades sensibles de la realidad observada y que presenta formas sintetizadas abstractas. La iconicidad alta, en cambio, conserva todas o la mayoría de las cualidades sensibles de la realidad observada y de sus formas representativas. La forma en la imagen cuenta con tres funciones icónicas. Función representativa es la realidad, la experiencia visual básica. Función abstracta es la simplificación de la forma, puede guardar o no alguna conexión con datos visuales conocidos. Función simbólica es la información empaquetada. El caso planteado cuenta, podemos apreciar claramente estas tres funciones. Representativa, donde se conservan las características de la realidad. Las imágenes que se emplean no están deformadas ni alteradas, salvo la escala. La función abstracta, donde se produce cierta sinterización del concepto. Las primeras imágenes se empiezan a esbozar y a sintetizar en colores. Simbólica, cuando la imagen original, la correspondiente a la función representativa, se aprecia como una forma abstracta que a la vez es símbolo por su función y por su atribución arbitraria. Los datos visuales presentan tres niveles distintivos e individuales. El input visual, que consiste en una mirada de sistemas de símbolos. El material visual representacional, que reconocemos en el entorno y que es posible reproducir en el dibujo, la pintura, la escultura y el cine. La infraestructura abstracta o forma de todo lo que vemos, ya sea natural o esté compuesto por efectos intencionados. Dondis 2000, página 25. Al hablar de niveles de mensaje, nos referimos a la manera en que las formas se configuran en el mismo. Forma es la característica esencial que capta la vista y responde a las tipologías de todo objeto. A la hora de ser parte de una imagen, la forma podrá ser transformada según la intención de comunicación del mensaje visual. Es importante destacar que toda transformación de la forma se relaciona con el grado de iconicidad y su función modelizadora, razón por la cual es posible que en una misma imagen encontremos una combinación entre formas representativas y forma abstracta o algún símbolo. ¿Ves la imagen
en su totalidad o solo los detalles? ¿Se puede conectar alguna forma con otra? Fuente: Coldplay sorprende a sus fans con cover de Soda Stereo. Crónica de Xalapa. crónicadexalapa.com. La imagen del recital sin dudas activó el mecanismo de la percepción visual que, en un sentido primario, supone la adaptación a nuestro entorno basado en la codificación de los estímulos visuales. Para entender cómo reaccionamos ante las formas en nuestro campo visual, debemos considerar aspectos cognitivos y la cadena de relación entre sensación, selección y la percepción propiamente dicha, siendo el cerebro el responsable de tal proceso. Recordemos que a principios del siglo XX, la corriente de la psicología denominada Gestalt desarrolló una teoría que brinda principios o leyes que son de gran utilidad al momento de crear un discurso visual. La percepción visual es un concepto clave entre las profesiones relacionadas con la comunicación visual, dado que la comprensión de la misma nos ayuda a elaborar criterios para generar soluciones compositivas más efectivas, en función del concepto y de la intención de comunicación. ¿Cómo funciona nuestro mecanismo de la percepción visual? El mundo que nos rodea está lleno de mensajes visuales denominados estímulos. En un sentido primario, la percepción supone un mecanismo de adaptación a nuestro entorno basado en la codificación de estos estímulos físicos, en señales de tipo nervioso que denominamos sensaciones. Nuestros ojos funcionan como receptores de dichos estímulos. Estos reaccionan ante la luz y el color mediante 260 millones de células fotorreceptoras ubicadas en su interior. El cerebro, a través del nervio óptico, recibe esta información y se encarga de distinguir los diferentes niveles de luminosidad exterior y de interpretar como colores las distintas longitudes del espectro electromagnético visible. Esto nos da una dimensión de la enorme cantidad de información a procesar que supone la percepción de nuestro campo visual. Es decir, tenemos una sensación, seleccionamos si queremos prestarle atención o no, y en caso afirmativo, la decodificamos. Para entender cómo reaccionamos ante las formas en nuestro campo visual, es necesario un abordaje de tipo cognitivo, como el que desarrolló la corriente de psicología denominada Gestalt a principios del siglo XX. El propio término alemán Gestalt hace referencia a forma, todo u organización. Para la psicología gestáltica, la percepción debe entenderse como una totalidad organizada, donde el conjunto es más que la suma de sus partes. Esto se sintetiza en la famosa frase: el todo es más que la suma de las partes. Observemos algunas de las leyes de Gestalt en uno de los bocetos del disco de Coldplay. Continuemos con el caso de Pilar Z. En una de las declaraciones, la artista afirma: la relación figura-fondo compleja se logró con la idea de la representación de una ventana al universo. Un universo lleno de vida y fantasía que logra, con la acción de formas reflejadas, aplicar la ley de la simetría. ¿Cómo organizamos las formas en nuestro campo visual? ¿Será que en el campo gráfico las organizamos de la misma manera? La estructura básica de nuestras percepciones visuales es un esquema denominado figura-fondo, donde la figura será aquella que se destaca por protagonismo y nitidez, y el fondo el resto. Pierde protagonismo y funciona como un complemento esencial que abraza a la figura. Es fundamental aclarar que las formas se vinculan tanto en el espacio real como en una imagen y que la figura y el fondo se compartan de diferentes maneras. Retomando el caso de Pilar Z, ella habla de una relación de figura y fondo complejo, ya que deseaba expresar una ventana al universo. Recordemos entonces las diferentes relaciones entre la figura y el fondo. Dentro del esquema básico de orden visual, al hablar de la figura y fondo, podemos decir que la forma no existe como tal sin el espacio que la contiene o que la limita. En consecuencia, el esquema básico entre figura y fondo conforma una unidad interrelacionada.
Tampoco podemos dejar de lado el contraste. Ambas variables, contorno y contraste, tienen lugar porque el objeto se sitúa en un espacio determinado, a una cierta distancia del observador y porque la profundidad de la figura con respecto al fondo ayuda a distinguir una de otra. La parte que sobresale es la que recibe nuestra atención y se convierte en figura. El fondo, por el contrario, se percibe con menor definición, no se repara en sus detalles y se olvida fácilmente. Una figura se distingue de su fondo por la intensidad de luz y sus diferencias de brillo, que establecen la distinción entre objetos y superficies. Se perciben mejor los detalles de la forma con una iluminación fuerte cuando el objeto es negro u oscuro, y se destaca en un ambiente blanco o claro y viceversa. Tipo de forma. Una figura se percibe correctamente cuanto más simple sea la forma del objeto. Vinculación con la experiencia. Un objeto es percibido de manera más rápida y eficaz si pertenece al campo de experiencias del observador. Además, las formas se identifican y recuerdan con más precisión y seguridad que los colores. Existen 3 tipos de relación figura y fondo. Simple. La figura se destaca claramente del fondo y se define como protagonista. La figura se define en los primeros planos de nuestro campo visual o el creado en la imagen, siendo el fondo de menor importancia, con pocos elementos o solo un plano uniforme. Reversibilidad y equivalencia. Cambio de roles entre figura y fondo. Una figura se convierte en el fondo de la otra figura. Ambos elementos comparten márgenes entre formas. Esto suele ocurrir cuando el campo está dividido casi exactamente en 2 tonos que conforman ambas formas buenas. Según cómo miremos el mismo tono, será figura o fondo y se puede invertir el esquema mientras miramos. Este tipo de relación, figura-fondo, puede usarse eficazmente en esquemas repetidos y ocasionalmente en el layout publicitario. Compleja. Intervienen varias formas tanto en el campo visual como en la imagen. Se genera una interacción entre las formas por el tratamiento de color, valor, forma, línea, textura, ubicación y o tamaño. La figura puede destacarse según el grado de atracción que genere en el espectador. A continuación, vemos distintos diseños que emplean este concepto de figura y fondo. Figura y fondo simple. Figura y fondo complejo, fuente. Figura y fondo reversible o equivalente. Seguimos con el caso de Pilar Z. En una de las declaraciones, la artista mencionó lo siguiente. Luego de 3 semanas de trabajo, ya tenían una línea para encarar el diseño de la tapa. El uso del contraste fue vital. La variedad en unidad hizo que cada recurso y elemento morfológico dieran el sentido esperado al mensaje visual. ¿Qué valor tiene el contraste en el diseño de Pilar Z? La luz nos da la posibilidad de percibir los contrastes, la forma, el color, la textura, el tamaño, la posición, la dirección, la figura y el fondo. El contraste, aplicado correctamente en el discurso visual, logra variedad en unidad. El profesional es el que toma las decisiones en ese todo compositivo, donde las variables de contraste aplicadas en la imagen fija o animada generan el poder de atracción y atención en el público, evitando el ruido visual. El contraste es el soporte de la forma. Es un valor esencial en el discurso visual, para que funcione con poder de atracción entre la gran competencia visual que existe tanto en las redes de comunicación masiva como en el mundo circundante. El contraste está presente todo el tiempo en nuestro entorno y en nuestra vida cotidiana, en la forma de vestir, de caminar, de hablar, de interpretar. Siempre hay diferencias. Observemos nuestros discursos visuales y nos detengamos en los contrastes. Verás que, tal vez de manera inconsciente, ya has aplicado diversas formas, paletas de colores, tamaños, texturas, etc. De esta manera, la composición se convierte en un todo donde la variedad en unidad hace posible comunicar el concepto planteado.
El contraste puede aplicarse de manera atenuada, aguda o hasta exagerada, si es necesario para transmitir el mensaje. Las diferencias, además de agregar interés visual a la composición, también ayudan a relacionar y priorizar diferentes elementos de la imagen. Ahora analicemos detalladamente esta pieza. ¿Qué contrastes podemos apreciar en el diseño de Pilar Z? Contraste de forma, contraste de tamaño, contraste de color, contraste de posición, contraste de dirección, contraste de tamaño, contraste de textura. Uno. Observar detenidamente la imagen de la tapa del disco A Head Full of Dreams, diseñado por Pilar Z. 2. Bocetar al menos 2 nuevas ideas para la tapa del disco, sin perder el eje temático. Se tiene que emplear la técnica del collage, tomar registro fotográfico de los bocetos. 3. Diseñar una nueva propuesta para la tapa A Head Full of Dreams, en técnica manual o digital. Recordar el concepto y el estilo musical de Coldplay. Para poder dar solución a la actividad práctica, tienes que considerar revisar los conceptos desarrollados en las lecturas del módulo 1 y el caso que se propuso en el recorrido de las mismas. Puntos a considerar para la resolución de la actividad práctica. Observa y valora los recursos morfológicos empleados en el diseño de Pilar Z, aquellos que se destacan y su relación con el concepto y expresión de la banda. Investigar los diseños de las otras tapas de discos de la banda. Revisar los diseños de Z y observar el estilo. ¿Cuál es el eje de sus diseños? Desplegar ideas con técnicas manuales, dibujo, collage en primer lugar. Luego bocetar, si lo deseas, de manera digital. Considera bocetar en el tamaño y formato de un disco real, ya que es fundamental partir del formato necesario para el diseño. Nunca perder el concepto y la intención de comunicación en el momento de aplicar los recursos y elementos morfológicos. Decidir la idea que se llevará al diseño final, revisar detalles y evaluar las decisiones morfológicas tomadas en el discurso visual. Te brindo una hoja de ruta para la resolución de la consigna. Una vez realizada la observación de manera minuciosa del diseño de la tapa de A Head Full of Dreams y apoyándote en las lecturas y videos, realizarás un cuadro donde ordenarás los siguientes recursos morfológicos. Contrastes, relación figura-fondo, ley de Gestalt, punto de atracción y atención. Realizar bocetos con la técnica manual elegida, manteniendo su relación al eje temático y al mensaje positivo y de vida que expresa Coldplay en su disco. A continuación, te muestro algunos ejemplos gráficos de lo que podrías realizar a manera de bocetos. Fuentes. Recuerda que la solución del problema de diseño se consigue desarrollando ideas con relación al pedido del comitente y al concepto que desea o necesita comunicar. Fuente.